Buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar el día de hoy revisando el problema que habíamos empezado a ver la clase pasada. De hecho, lo habíamos casi terminado. Y donde este problema trataba acerca de cómo podemos resolver circuitos donde tenemos fuentes a diferentes frecuencias. ¿Ya? Entonces, en estos casos, lo que nosotros hacemos, o sea, según lo que revisamos la clase pasada, es aplicar el teorema de superposición, que nos dice de que si tenemos un circuito formado por elementos lineales, nosotros podemos tomar la contribución de cada una de las fuentes por separado y después sumarlas simplemente. ¿Ya? Esa es la ventaja que nos da. Para aplicar el teorema de superposición, lo que nosotros hacemos es entonces apagar todas las fuentes menos una, calcular la contribución, en este caso AB0. ¿Ya? Aquí nosotros en esta primera parte del problema lo que apagamos fue la fuente de corriente, ¿cierto? Y al apagarla la reemplazamos por un circuito abierto. Calculamos el B01, que sería la contribución de la fuente 1. Así que eso lo hicimos en el dominio fasorial. En este caso aplicamos el método de nodo, como ustedes pueden ver, porque como teníamos únicamente una ecuación, o en realidad nos iba a quedar solamente una ecuación, podíamos resolver rápidamente. ¿Ya? Así que llegamos acá a expresarlo de esa forma. Nos quedó entonces que ese B2, que se corresponde exactamente con B01, quedaba como 4,631 con ángulo de menos 171,1 voltios, ¿cierto? Para expresarlo en el dominio temporal, simplemente pasamos acá, tomamos esa magnitud y el ángulo, lo pasamos directo, ¿cierto? Que si nosotros pasamos a coseno, podemos dejar esto todo tal cual, ¿ya? Es importante que la frecuencia angular que usamos, este 5, se corresponde exactamente con la frecuencia que tenía la fuente, porque como le he comentado ya, nosotros entendemos de que si el circuito es excitado, o podríamos decir así, como estimulado a una frecuencia determinada, él va a responder a esa frecuencia, ¿ya? En este caso a 5 radianes por segundo. Luego, seguimos trabajando con lo que era la contribución de la fuente de corriente. Para eso apagamos la fuente de tensión, ¿cierto? Y que en este caso se reemplaza por un cortocircuito. Ahora la tensión que buscamos la vamos a llamar B02, indicando que es la contribución de la fuente 2. Pasamos el circuito al dominio fasorial para una frecuencia de 10 radianes por segundo. Lo pasamos completo, ¿cierto? Calculamos las impedancias, obtuvimos el fasor, que en este caso nos quedaba directamente 2 con ángulo 0, porque como está expresado como coseno, no hace falta quitarle 90 grados ni nada por el estilo. ¿Ya? En particular usamos el método de Mayer, principalmente por el hecho de que tenemos una fuente de corriente, así que nos queda definida la I3 rápidamente, y nos quedaría un sistema de 2 por 2, ¿cierto? Así que en la malla 1 obtuvimos la ecuación que ustedes pueden ver acá. Yo la saqué de forma rápida, ¿cierto? Directamente lo que hice fue esto. Vamos a marcarlo para que ustedes lo puedan ver. A ver, parece que no me está detectando la Wacom. ¿Será que no la tengo instalada? A ver, dame un segundo. Vamos a ver si lo podemos arreglar el tema de la Wacom. Me parece que no la tengo instalada en este momento. Vamos a ver si lo resolvemos. Ahí sí. Para que así podamos irla ocupando. Me parece que esta es. No. Vamos a subir que es esta. No. Sería. A ver. Vamos a arreglarlo rápidamente. Si no, voy a tener que dibujar de otra manera, ¿no? Último en Paint. A ver. Acá está. Mm, No, no es ninguna la que me está reconociendo. Ya, vamos a tener que buscar otra alternativa, ¿no? A ver, ¿podría dibujar así? No, no me permite dibujar así. Bueno, vamos a tener que realizar de esta forma. Y lo voy a tener que hacer en otra aplicación. Vamos a hacerlo en Paint simplemente. Ya. Entonces, como le estaba comentando, teníamos en estos casos lo siguiente.
que al momento de obtener la ecuación, ¿cierto? Lo que yo hice fue sumar las impedancias de la malla 1. Entonces, en la malla 1 yo tenía 8 y tenía menos J un medio. Ya como tengo menos J un medio, yo puedo sumar todas esas impedancias y multiplicarlos por la corriente de la malla, que en este caso es I1. Eso fue justamente lo que hice. Luego, cualquier otra impedancia que yo comparta con otra fuente, yo puedo tomar esa impedancia, hacerla negativa, en realidad cambiarle el signo, y multiplicarlo por la corriente que estoy compartiendo con la otra malla. Por eso que en este caso yo tomé el menos J un medio, que está en este caso compartido con la malla 2, y lo multipliqué por la corriente de la malla 2, que sería I2. Y como no comparto corriente con ninguna otra fuente, o sea, perdón, con ninguna otra malla, no comparto ninguna otra impedancia, nos quedaría hasta ahí la ecuación. ¿Ya? Luego de eso, la ecuación 2 hice lo mismo. En realidad sumé las diferentes impedancias que tenemos en la malla 2. Me quedó menos J un medio más J10, ¿cierto? Y eso lo multipliqué por la corriente I2. ¿Ya? Nos quedó acá entonces expresado como J19 medios. Después tomé la impedancia que compartíamos con la malla 1, que sería menos J un medio, ¿ya? Y la hice negativa, o sea, le cambié el signo en realidad, más que hacerla negativa. Me quedó entonces más J un medio, multiplicado por la I1. Y la última impedancia, que es la que comparto en este caso con la malla 3, sería J10, ¿ya? Y esa impedancia me quedó entonces ahora como menos J10 por la I3, ¿ya? Recuerden que si esto les parece muy extraño, siempre pueden obtener la ecuación así, término a término, no hay ningún inconveniente, ¿ya? En definitiva, como tenemos que el hecho de que conocemos la I3, podemos nosotros entonces calcular, ¿ya? Podemos calcular acá y nos va a quedar de la siguiente manera. De hecho, ahora que lo pienso, no, llegamos hasta acá hasta expresar la ecuación, ¿cierto? Y reemplazamos el I3. De hecho, no lo reemplacé, lo voy a reemplazar. Ya, vamos a exportar esto. Todavía se me ocurre otro, creo que puedo usar otro software. Vamos a ver. Am, Clase, esta creo que es la clase 30, ¿cierto? Ya. Y vamos a abrirlo con el otro software para ver si lo podemos trabajar bien. Tiene que dibujar con el mouse, ¿no? Pero vamos a ver cómo anda por ahí. Ya. Ya. Por acá. Habíamos quedado ¿dónde? Hasta ahí. Ya, entonces lo que voy a hacer es dibujar acá. Tendría entonces eso que queda ahí. A ver, que va a estar medio complicado, pero vamos a ver si lo puedo tomar. El J10, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que el I3 vale menos 2 con ángulo 0. Menos 2 con ángulo 0. Eso implica que nos va a quedar entonces... Voy a buscar la calculadora. Vamos a buscar la calculadora. De hecho, tenemos una versión online, ¿cierto? Así que vamos a usar esa versión mejor. La calculadora está por acá. Ahí está la calculadora. Ya. Y entonces, con la calculadora la voy a configurar rápidamente. Acá tenemos que poner ángulo en radianes, está bien. Formato complejo, no, perdón, el ángulo en degree, enter. Vamos a dejar el formato complejo en polar. Y vamos a poner acá el exacto aproximado en aproximado. ¿Ya? Y ahora sí, podemos tomar entonces el vector. Tenemos acá, ¿cierto? Que es J10 y voy a reemplazar el I3. Me voy a quedar con el signo negativo, ¿cierto? Así que no nos olvidemos de eso. Voy a dejar esto para acá. Ahí. Y vamos a ponerlo ahí. Entonces va a ser J10, J10, second, le ponemos acá S, y eso va a quedar multiplicado por este número que tenemos ahí.
Por si acaso ese menos lo puedo dejar afuera sin problema. Ya es como un -1 que está multiplicando ya. Así que no se preocupen por ello. Lo puedo dejar ahí si lo quieren ver así. Y pongo el 2. En realidad me bastaba poner el -2, siendo bien honesto. Porque el 2 con ángulo 0 es simplemente un 2. ¿Ya? Así que nos queda así. Y de hecho tiene todo el sentido del mundo, porque si es J10, ¿cierto? Por 2 sería 20, ¿cierto? Y nos queda con ese ángulo negativo. Le podríamos dejar el ángulo como 180, así que tiene todo el sentido del mundo que nos queda así. Ya, y con ese valor nosotros tenemos ya la ecuación. Voy a anotar acá el valor, voy a hacerlo copiando esto. Ahí. Y acá nos va a quedar el 20 con ángulo -90. Ya. Vamos a dibujar por acá. 20 con ángulo -90. Esto era acá. Esto yo lo puedo cambiar. Vamos a ver si lo podemos cambiar acá. Trazo. Bueno, lo dejamos así. Puedo seguir dibujando. Ya, vamos a dejarlo así. El tema es que con el mouse es un poquito más difícil, sí. 20 con ángulo -90. Y vamos a resolver. Ya. Y tenemos la ecuación 2, tenemos la ecuación 1. Vamos a resolver ahora el sistema y vamos a obtener nuestra corriente. O sea, perdón, nuestras corrientes. Vamos a ir acá. Y resolvemos. Entonces voy a agregar todo lo que tenemos que tener acá. Sería entonces nuestra matriz, corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Vamos a poner entonces el 8 menos j un medio. 8 menos j un medio, coma. Vamos a poner ahora el menos j medio, o sea, en realidad j medio. Ahí. Y vamos a dejar ahora estos otros datos, ¿cierto? El j medio acá, j medio, coma, ponemos el j19 medios. Ya, tenemos ahí todo eso. Y eso lo guardamos en la matriz. Acá. Ahí, lo guardamos en la matriz A. Vamos a revisar que esté correcto. Siempre es bueno revisarlo por si acaso, porque si uno puede poner cualquier otra cosa. Se ve bien hasta ahí. Eso también se ve bien, ¿cierto? Y tendríamos listo el A. Vamos ahora a agregar el B. Voy a reutilizar acá. Así que voy a borrar el A. Voy a poner acá alfa B. Vamos a poner entonces 0 y 20 con ángulo -90. 0, punto y coma, con ángulo -90. O perdón, con 20 con ángulo -90. Ahí. Enter. Y ahora calculamos entonces la inversa de A. La inversa de A elevado a la -1, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por el B. Y así vamos a poder calcular entonces nuestras corrientes. ¿Ya? Ahí tendríamos las corrientes. Las corrientes son el 0.1362, o sea, 0.1313 en realidad. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Vamos a usar texto. No, está tomando no. Ya. Sería nuestra I1, 0.13, 13.
0,1313 con ángulo 93,76. Con ángulo de 93,76. Vamos a checar un poco acá. 93,76. Ya. Y el otro va a ser I2 igual a 2,105. Con ángulo de menos 179,8. Amperes. No olvidemos que son corrientes que calculamos. Ya, y una vez tenemos eso, voy a agrandar un poquito esta hoja para pesar que me quedo con otro formato. La agrandamos igual. Ya, insertamos mesa de trabajo. Agrandamos un poquito para acá. Ya. Ya, ahí tenemos las corrientes. Luego nos quería calcular el B0, en este caso sería menos un medio por la corriente I1 menos la corriente I2. Así que lo vamos a calcular. Vamos a calcular eso. Vamos a dejarlo acá para que se vea lo que estamos realizando. Y calculamos. Entonces sería menos J medio. Esto lo voy a dejar en paréntesis por si acaso ya. Para eso multiplicarlo por nuestra diferencia de corriente. Por las corrientes que van a ser I1, ¿cierto? Menos I2. Justamente las que tenemos ahí. I1 va a ser igual a 0,1313 o 0,1313 con ángulo de 93,76. Y eso menos nuestra corriente acá, que sería, vamos a borrar ese paréntesis que está de más, ahí sí, que sería 2,105 con ángulo de menos 179,8. Ya, y ahí estamos ok, vamos a chequear igual que esté todo bien. Sí, se ve bien ahí, la verdad. Ya, y con eso nos da la siguiente tensión, nos da una tensión de 1,05, vamos a dejarlo 0,50, ¿ya? 1,050. Así que sería nuestro B0, vamos a ponerlo por acá. B02 igual a 1,050. 1,050 con ángulo de menos 86,22. Menos 86,22. Con ángulo, o perdón, con en este caso en volts. ¿Ya? Y luego esa tensión sería simplemente, vamos a ponerla acá, como medio escuálida el numerillo, pero vamos a ponerlo por acá. Sería pasarlo al dominio fasorial, o perdón, al dominio del tiempo, ahí, B02 de t va a ser igual a 1,050, dejándolo con 4 cifras significativas. Ahí. Y esto va a ser coseno de la frecuencia que teníamos, que era 10, la frecuencia para este circuito. ¿Cierto? Era de 10 radianes por segundo, así que lo dejamos con 10 radianes por segundo. 10 radianes por segundo, eso es t, ¿cierto? Y el ángulo queda tal cual como está acá. No se olviden que hay un menos, a pesar que la verdad es que no se ve muy bien. Pero ahí, menos 86,22. ¿Ya? Y ese sería el voltaje. Y luego nuestra solución, por si acaso esto es bien importante, va a ser, como les decía en la clase previa, la suma, ¿cierto? La suma de B1 de t y B2 de t, B02 de t en realidad.
Así que ese resultado va a ser el siguiente. Va a ser B0 de t igual a... Buscamos el valor del B01 de t. ¿Dónde está? Lo calculamos por acá, ¿cierto? Ahí está. Y lo copiamos. Vamos a copiarlo simplemente. Este número sí que se ve bien. Y lo pegamos acá. Ahí está. ¿Ya? Más, esto le vamos a quitar el voltaje, obviamente, que aparece ahí. Lo vamos a quitar. Vamos a desagrupar todo. Y borramos esto simplemente. ¿Ya? Y eso va a quedar sumado con lo que acabamos de obtener. ¿Ya? Es muy importante acá que nosotros no tenemos que seguirlo desarrollando, no hay que tratar de juntarlo. De hecho, nos sirve que esté separada las dos componentes. ¿Ya? Es más práctico porque así podemos identificar realmente cómo está respondiendo el circuito a ambas componentes. Copiamos, pegamos, nos va a quedar acá. ¿Ya? Y esa va a ser, en definitiva, nuestra atención. ¿Ya? La atención va a ser la suma de esas componentes. Voy a poner acá una última línea para cerrar ahí. ¿Ya? Y así nos quedaría entonces la atención. ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica que seguimos? Voy a apuntar por acá. Me disculpan si la calidad, pero algunos problemillas técnicos. A ver, a ver. ¿Sí? ¿Se entiende cómo fue que se desarrollaba? Se trabajaba, ¿cierto? Cada una de las frecuencias por separado, se apagaba la otra fuente, se obtenía la contribución en el dominio de las fases y luego esa contribución se llevaba al dominio del tiempo. Finalmente, una vez que nosotros ya terminamos de trabajar con todas las fuentes, porque podrían ser 3, 4, 5, las que quisiéramos, simplemente sumamos las componentes. Y nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar simplemente así. Nos va a quedar como pueden ver ustedes, ¿cierto? Sumándose ambas componentes. Si tuviéramos incluso una componente continua, también se quedaría sumando. ¿Ya? Uno, obviamente, con un poco de trigonometría podría querer sumar todo eso. ¿Ya? Creo un poquito. Y continuamos. Ahí. Entonces, muy bien. Ahora, cualquier duda respecto al problema me dicen ya. Hoy día no me voy a extender tanto porque lo que vamos a hacer es comenzar a revisar un problema. Vamos a tener que terminar la clase siguiente, porque si no va a ser, la verdad que puedo estar 2 horas así dibujando acá. ¿Ya? Pero lo que sí me interesa es analizar el cómo va a quedar un circuito que vamos a tener nosotros por acá. ¿Ya? Así que vamos a verlo. Es un circuito también de la guía. Último le vamos a dar una mirada a lo que se refiere a, a cómo trabajar con una fuente continua para estos casos ya. De hecho, miren, aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Podríamos ver que esta es una muy buena alternativa, ya que tengo problemas para dibujar ahora con la tableta, porque la verdad es que no entré el driver y no lo encuentro. Así que este problema nos viene súper bien porque está resuelto, está hecho paso a paso por mí, así que en realidad es lo mismo que les habría mostrado resolviendo. ¿Ya? Vamos a revisar este y por último en la clase siguiente podemos resolver otro ejercicio de la guía que también tenemos resuelto. En realidad que se puede resolver sin problema. Ya. Entonces, vamos a descargar esto para poder ver la pantalla completa. Ahí. Vamos a ver por acá. Ya. Ahí sí. Entonces, lo vamos a ir revisando paso a paso ya. De hecho, esto para que sea más práctico, lo voy a abrir con este software que tengo acá. Este software es bien bueno, la verdad es que yo no he practicado mucho, por eso es que se ve como medio raro. Vamos a ver. Vamos a cerrar acá. Vamos a guardar como. Guardamos nomás. Vamos a abrirlo de nuevo. Y así puedo escribir encima, aunque sea con el mouse, al menos voy a poder marcar algunos detalles. ¿Ya? Así que va a ser bien práctico. Ahí. De hecho, me parece que es justamente el ejercicio 11 el que quería, uno de los que quería revisar. Ya. ¿Quedó bien o no quedó bien? No, parece que se rompe. Se rompe el código. Ya. Entonces, vamos a comenzar a revisar este problema. Fíjense bien que aquí lo que nos piden es obtener una corriente I0 de T en el siguiente circuito. Nos dicen que tenemos que usar el teorema de superposición. Nosotros igual de todas maneras, mirando el circuito, podríamos ver que tenemos fuentes que tienen en este caso una fuente 2 radianes por segundo como frecuencia angular y esta otra fuente tiene 5 radianes por segundo.
¿ya? O sea, tienen diferentes frecuencias. Claramente tendríamos que usar el teorema de superposición. No podríamos transformarlo a fasores así sin problemas porque en realidad el comportamiento de las impedancias que tenemos acá cambia, ¿cierto? O sea, yo no podría calcularlo para una frecuencia, por ejemplo, acá, supongamos para 2 radianes por segundo esta impedancia, la debida a ese inductor, y trabajarla con esta fuente, porque ya está trabajando a 5. ¿Se fijan? De ahí viene el inconveniente y por qué tenemos que trabajarlas por separado. Y ahora, les pregunto yo, ¿cuál que ustedes creen que es la frecuencia de esta fuente que está acá? Me pueden escribir en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es la frecuencia de la fuente que tenemos acá de 5 volts? ¿Cuál podrá ser? Lo pueden comentar, lo pueden escribir. Ya, yo tomar un poco de té. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ah, mira, muy bien, Javi. Muy bien. De hecho, ¿cómo podemos descubrir eso? En realidad, por lo siguiente. Aquí voy a tener que dibujar un poco en Paint, ¿no? Como a modo de ejemplo. Ya. Entonces, en los casos de esas fuentes que tenemos ahí de tensión y de corriente, ¿cierto? Que están a diferentes frecuencias, lo que nosotros vemos es algo así. Ya me disculpa la calidad del dibujo, pero es algo así, ¿cierto? Una señal senoidal. Tenemos acá un eje, ¿cierto? Y eso está oscilando a una frecuencia determinada. Puede oscilar a una frecuencia más rápida, ¿cierto? O una frecuencia un poquito más lenta, ¿sí? En cambio, cuando tenemos una fuente de 5 volts directamente, lo que nos está diciendo es que la tensión es esta, ¿ya? 5 volts. Por tanto, lo que sucede ahí, si esto es la tensión y este es el tiempo, es que en realidad la frecuencia es cero, no está oscilando. Eso es lo que sucede. Por eso que es correcto asumir que son 0 radianes por segundo. Y aquí uno puede preguntarse, pero bueno, ¿y en realidad qué efecto tiene eso? Vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero es importante reconocer que una fuente de un valor constante tiene una frecuencia de cero. Y eso donde va a afectar va a ser justamente en el cálculo de la impedancia, ¿ya? Vamos a ir paso a paso. Solución. Se observa que el circuito está siendo alimentado, ¿cierto? Entre comillas, con fuentes a 3 frecuencias diferentes. De este modo debemos aplicar el teorema de superposición para así poder obtener la contribución de cada una de ellas. Así que primero obtenemos la contribución, podemos en realidad trabajar con cualquiera, ¿ya? Pero en este caso se obtuvo primero esta contribución, la de la fuente de 2 radianes por segundo, ¿ya? Recordando apagar las demás fuentes independientes. Eso es muy importante porque si hubieran fuentes dependientes, ellas no se apagan, sino que únicamente las independientes, como les comentaba en la clase pasada. Aquí en específico, ¿cómo se hizo? Partimos primero obteniendo este fasor, ¿cierto? Como está definido como un coseno y tiene ángulo cero, en realidad nos va a quedar 10 con ángulo de cero. Ya no hay que hacerle nada al ángulo. Y aquí lo pueden ver ustedes, ¿cierto? Aquí quedó. Luego, la otra fuente. Esta fuente de acá, como una fuente de corriente, nosotros al apagarla la reemplazamos por un circuito abierto, ¿ya? Así que en realidad se quitó de ahí, ya no está. Se eliminó completamente. Y esta fuente de acá, como una fuente de tensión, se reemplaza por un corto, ya que habría quedado en este caso ahí el corto. Luego ustedes pueden ver que nos quedan solamente estos elementos, ¿cierto? Y bueno, es aquí un corto y la fuente que tenemos, que sería la que está acá. ¿Cómo calculamos la impedancia? Voy a alejarme un poquito para poder verlo. Ya. Y partimos de la siguiente idea. La frecuencia en este caso es de 2 radianes por segundo, ¿cierto? Como la frecuencia es de 2 radianes por segundo, al calcular nuestra impedancia correspondiente a ese inductor, vamos a decir que va a ser igual a J omega L, donde el omega va a ser 2, ¿cierto? Y L va a ser directamente 2 también. Por eso nos queda entonces J4 como la impedancia que reemplazamos ahí. Después de eso calculamos la impedancia que corresponde a este inductor, o perdón, a este capacitor, ¿cierto? Que sería 1 dividido en 10, lo podríamos ver así. 1 dividido en 10 multiplicado por la frecuencia angular que es 2, ¿cierto? No se olviden. Ya no la dejé anotada acá, pero claro, ahí está. 2 radianes por segundo. Luego nos va a quedar 1 sobre J por un quinto, ¿cierto? Eso se invierte y nos queda en definitiva menos J5. ¿Ya? Igual hicimos algunos ejercicios de este estilo donde como nos queda 1 sobre J, eso es igual a menos J. Y cuando nos queda obviamente 1 dividido en un quinto, eso va a ser simplemente 5, ¿cierto? Luego ese valor lo podemos poner acá porque va a corresponder a la impedancia de ese capacitor. Para el caso de los resistores, como ya hemos revisado, a ellos no les interesa la frecuencia que estemos trabajando. Ellos siempre van a operar de la misma manera. O sea, van a, en este caso a representar una resistencia de 1 ohm para este caso, y para él va a representar una resistencia de 4 ohm. ¿Ya? Quiero saber si se entiende cómo se llegó a este circuito. ¿Se entiende cómo se llegó a ese circuito?
el que estamos revisando ahora en el dominio de la fase? ¿Pueden contestar la encuesta? Este circuito de acá. Ya, muy bien. Muy bien, entonces. Ya, entonces, llegamos al circuito. Luego, en este caso se aplicó malla, ¿cierto? Se trabajó acá, se dijo, de hecho se obtuvieron directamente, pero nosotros la podríamos obtener como menos 10 con ángulo 0, más J4 por I1, más 1 por I1, después más menos J5, no se olviden que el menos es parte de la impedancia, ¿cierto? Por I1 menos I2, igual a 0. Y luego al despejarlo nos va a quedar de esta forma. También se podría trabajar de la manera que les comentaba yo, pero en realidad lo podemos hacer tal como lo hemos estado haciendo de forma clásica. Luego de eso, tenemos entonces lo siguiente, que en esta malla nos va a quedar menos J5 por I2 menos I1, más 4 por I2, igual a 0. Al despejar nos queda esta segunda ecuación, y si resolvemos el sistema, obtenemos las siguientes corrientes. ¿Ya? Una vez que tenemos esas corrientes, tenemos que recordar que lo que nos están pidiendo ahora es una corriente, ¿cierto? No es una tensión como en el ejemplo anterior. Y nos piden específicamente la corriente que fluye en este sentido, ¿cierto? Acá, muy importante es que ustedes, al momento de redibujar el circuito, borrar alguna línea, no pierdan de vista dónde van las corrientes, ¿cierto? La corriente que se pide es esta, que va ahí, y que sería justamente menos I1, ¿cierto? Porque va en sentido contrario. Luego, si tenemos entonces nuestra I1 calculada ahí, ¿ya? La menos I1 se va a obtener de la siguiente manera. Va a ser simplemente multiplicar menos, o en este caso menos 1 por la corriente I1. Recuerden que el menos 1 habíamos dicho que era igual a 1 con ángulo de 180 o 1 con ángulo de menos 180. Ambos casos son iguales. ¿Ya? Así que nos queda en definitiva la siguiente corriente, I0, 1, ¿cierto? Ahora, si llevamos eso al dominio fasorial, perdón, al dominio temporal, para la frecuencia angular de 2 radianes por segundo, nos va a quedar de la siguiente manera. Perdón, 2,498 con ángulo, perdón, coseno de 2t más 149,2. ¿Ya? Eso es en amperes. Y tendríamos lista la primera corriente. ¿Sí? Vamos a ver, ¿se entiende eso? Entonces yo defiendo mi té porque me lo están tomando por aquí. Contésteme eso, sí que se entiende cómo se obtuvo eso. Ahí. Estoy recibiendo un ataque justo ahora, pero no sé si ustedes lo ven. Ya, ven para acá. Ven para acá. Ahí. Ya, muy bien. Así que se viene a tomar mi té. Entonces, ya, una vez que calculamos esa tensión, o sea, perdón, esa corriente, ustedes pueden ver que fue el mismo procedimiento que en el caso anterior, ¿cierto? No cambió mucho. Y ahora, yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque tenemos que ver lo que sucede con la fuente de tensión continua, donde dijimos que la frecuencia angular era cero porque de plano no está oscilando, ¿cierto? Lo que va a suceder es lo siguiente, es que cuando calculemos nosotros las impedancias debido a la resistencia, la verdad es que no cambia nada, van a quedar tal cual, o sea, para el caso de esta resistencia de 1 y la resistencia de 4 ohms, está todo igual, no vamos a ver modificación. Sin embargo, en el caso de las impedancias debidas al inductor y al capacitor, vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque claramente si nosotros calculamos el ZL, que sería la impedancia debida al inductor, su expresión es J omega L. Como el omega es cero, claramente la resistencia, perdón, la impedancia va a ser cero. ¿Qué significa eso? Un elemento que tiene impedancia igual a cero se está comportando como un cortocircuito, porque no se opone en nada a la circulación de corriente, ¿cierto? Es como una línea simplemente que no se opone y la corriente puede circular como quiera, obviamente dependiendo de la fuente que tengamos, ¿ya? Así que ahora, cuando estemos trabajando, en el caso de una fuente de tensión continua, los inductores van a hacer cortocircuito, ¿ya? O sea, un cambio bien significativo, ¿cierto? Y para el caso de la impedancia capacitiva, o sea, en realidad la impedancia debida a él, ¿cierto? Como la frecuencia es cero, vamos a ver que esto va a tender a infinito, ¿cierto? Porque este valor, si esto es cero, va a crecer mucho, 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 ¿cierto? ¿Qué significa que tengamos una impedancia tendiente a infinito? Significa que en realidad le pone una gran oposición a la circulación de corriente. Tanta oposición que podríamos asumir sin ningún problema de que esto de plano se comporta como un circuito abierto, ya que por ahí no puede pasar la corriente. ¿Ya? Es como, por decirlo así, como una oposición insalvable, así, porque no es capaz de superarla. ¿Ya? Eso es la clave en realidad para cuando nosotros tenemos una fuente de tensión continua, que tiene frecuencia cero.
que el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto, debido a la frecuencia cero que tenemos ahí. ¿Se entiende eso? Porque, como les digo, eso es la clave. ¿Ya? Y viene simplemente del hecho de que la frecuencia sea cero. ¿Ya? Entonces, si tenemos que las frecuencias, en este caso que si el inductor se comporta como un cortocircuito y nuestro capacitor se comporta como un circuito abierto, al momento de analizar acá podemos hacer todo lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Esta fuente se va a reemplazar por un cortocircuito porque es una fuente de tensión y la estamos apagando, ¿cierto? Esta de acá se va a reemplazar por un circuito abierto debido a que es una fuente de corriente y la estamos apagando también. Acá vamos a tener otro circuito abierto porque en este caso estamos trabajando con este capacitor para una frecuencia de cero, ¿cierto? Así que se comporta como un circuito abierto. Y este inductor va a ser un cortocircuito. Así que si ustedes lo ven bien, nos va a quedar algo así. Nos va a quedar como corto acá, ¿cierto? No va a quedar nada ahí. Nos va a quedar ese resistor, circuito abierto, ¿ya? Y va a quedar ese resistor y esa fuente. ¿Ya? O sea, si nosotros lo pintáramos, creo que puedo pintarlo acá. Vamos a ver si puedo pintarlo. Creo que no puedo pintarlo. De hecho, sí lo puedo pintar. Miren, si hago esto. Estamos buscando como todas las alternativas para poder representarlo. Pero en definitiva nos va a quedar esa fuente, ese resistor, ese resistor. Todo esto va a ser corto, ¿cierto? Y esos dos al medio van a ser un circuito abierto. Así que justamente así nos queda. ¿Ya? Y cuando tenemos eso, ustedes pueden ver que en realidad el circuito se simplificó un montón. Y la verdad es que la fuente de tensión continua, lo único que ve es eso. Ve un resistor en serie con otro resistor y las fuentes, ¿cierto? Los otros elementos que están en medio, todo eso no los ve, por decirlo así. ¿Ya? Por eso es que es bien importante el análisis del circuito en continuo. Una vez que tenemos esto, nosotros cómo lo calculamos. En realidad, como pueden ver, acá tenemos una fuente de tensión, tenemos una corriente, podríamos ocupar mallas lógicamente si lo quisiéramos, pero lo que hicimos fue sumar las impedancias. Nos quedó entonces una impedancia conectada a una fuente, así que calculamos directamente la corriente. O sea, la tensión dividido en la suma de las impedancias. Si ocuparan mallas le va a dar lo mismo, ¿ya? Así que si de repente quieren usar mallas porque les da más confianza, ocúpenlo, ya no hay problema. Tal, no va a ser muy grande la diferencia. Y bueno, importante, como les decía, ¿cierto? De hecho, que está acá, a frecuencia cero, los inductores se comportan como un cortocircuito y los capacitores como un circuito abierto. ¿Ya? Así que si están ustedes copiando, esto para que lo destaquen. ¿Ya? Ahora, quiero saber si se entiende cómo se calculó la contribución de la fuente de corriente continua. Me disculpan que les pregunte tanto, pero que en realidad es para ver si se va a comprender. Porque como pueden ver, para mí, de hecho, de estos problemas, la parte que yo diría que genera más duda es esto. Porque lo otro en realidad es como bien mecánico, como, bueno, calculamos para una frecuencia, resolvemos con malla o no, y es algo que hemos venido haciendo hace rato. O sea, la única dificultad podríamos decir que es el trabajar con números complejos, pero en realidad lo mismo que hemos visto desde el principio del curso, ¿cierto? Esto, sin embargo, pone en práctica varias cosas. El entender cómo funciona un cortocircuito, un circuito abierto, ¿ya? Así que bueno, así es como calculamos la contribución, en este caso, de esa fuente continua. ¿Qué nos quedaría en este problema? Que es de la guía, ¿cierto? Nos quedaría el obtener la contribución de la fuente de 5 radianes por segundo, que sería la fuente de corriente. Volviendo al circuito original, ustedes pueden ver que esto, ¿cómo sería? Tendríamos que apagar esta fuente, ¿cierto?, de tensión, reemplazándola por un cortocircuito, debido a que el teorema de superposición nos pide que al momento de calcular la contribución de una fuente, las demás se tengan que apagar. Esta también la apagamos, ¿cierto?, reemplazándola por un corto. Así que corto acá, corto allá, y nos quedaría calcular las impedancias. Los resistores van a quedar tal cual, habría que calcular solamente esas impedancias. ¿Ya? Y de hecho las podemos incluso calcular al vuelo, si quisiéramos. Mire, a ver, déjenme ver si nos queda. Acá la impedancia debida a ese inductor va a ser igual a J omega L. Omega es 5, L es 2, así que va a ser J10, ¿cierto? Luego, ¿qué va a pasar con él? Va a quedar esto 1 dividido en 10 por 5. Me parece que nos va a quedar menos J2. Vamos a ver, si que no me equivoco. Ya nos queda menos J2, efectivamente. Ahí nos quedó el J10. Y, ¿cierto? Tenemos la fuente de corriente. El fasor de la fuente de corriente es importante que al momento de calcularlo, voy a volver solo esta vez. Fíjense que está expresado como un seno. Así que tomamos el valor, ¿cierto? El valor en este caso máximo, que es 2,
como tiene un seno, ¿cierto? Su ángulo era 0 originalmente, pero tenemos que quitarle 90, debido a que está representado con un seno. Así que nos va a quedar como 2 con ángulo de menos 90 amperes, ¿ya? Y con eso estamos listos para calcular. Ahora sí, volvemos definitivamente al circuito. Lo tenemos ahí. Y ustedes pueden ver que en este caso se aplicó malla, ¿ya? Nosotros podríamos haber aplicado cualquier otro método. Sin embargo, como acá nos piden justamente una corriente, probablemente nos convenga más usar malla, ¿cierto? Así que malla de acá, pueden ver ustedes que tenemos una supermalla, ¿cierto? Supermalla, acá se trabaja, entonces se obtiene más J10 por I1, después acá más 1 por I2, más menos J2, recuerden que el menos forma parte de la impedancia, por I2 menos I3, igual a 0. Esa sería nuestra ecuación de la supermalla. Obviamente ordenamos ahí, juntamos los I1, I2 y I3. Después nos vamos dentro acá, o en realidad directamente en esta rama central, y decimos, la corriente que circula por acá va a ser igual a I2 menos I1, y eso tiene que ser igual a 2 con ángulo de menos 90 grados. Ya, tendríamos la segunda ecuación. Aquí ustedes la pueden ver que yo la dejé ordenada, ¿cierto? Aquí no había quedado la primera. Y la tercera sería directamente decir, menos J2 por I3 menos I2 más 4I3 igual a 0. Al ordenarla nos queda así, ¿cierto? También obviamente podrían haber calculado acá lo que comparto con la malla 2 es menos J2, lo multiplico por menos 1, me queda J2 por I2, que es la corriente que estoy, en este caso, la corriente de la malla con la cual estoy compartiendo ese elemento. Y aquí más la suma de las impedancias, ¿cierto? Multiplicado por la corriente. 4 menos J2 por I3. Una forma alternativa, si es que alguien la quiere ocupar, ¿ya? En definitiva, tenemos esas tres ecuaciones. Al resolver el sistema, nos queda de la siguiente manera las ecuaciones. Nos quedan así, perdón, las corrientes, ¿ya? Y luego nuestra corriente que estábamos buscando, que sería la contribución de la fuente 3 que calculamos, en este caso la contribución de esta fuente, sería directamente I3, que como pueden ver va a ser menos I2, ¿ya? Lo cual realizamos acá. Tendríamos entonces que la contribución de la fuente de corriente es I03 igual a menos I2. Multiplicamos acá, fíjense que yo estoy tomando directamente ese menos como que fuera un menos 1, y el menos 1 lo puedo representar así, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el fasor I2. En definitiva nos queda esta corriente, 2,328 con ángulo de 102,1 amperes, ¿ya? Ahora, si llevamos dicho fasor al dominio temporal, para una frecuencia angular de 5 radianes por segundo, nos queda de la siguiente manera, que I03 de t va a ser igual a 2,328 coseno de 5t más ese ángulo. Claramente mi recomendación es siempre que lo pasen a coseno, porque en realidad es totalmente válido y es directo. Como les comentaba la clase pasada, si lo quisiéramos expresar como seno, sería tomar esto mismo, ¿cierto? Misma magnitud, como seno, misma frecuencia, en este caso angular, multiplicado por t, pero habría que sumarle 90, como para compensar, por decir así, los 90 que le habíamos quitado antes, en realidad para expresarlo como un seno, ¿ya? Lo cual en realidad es un poquito más engorroso, no es difícil, podríamos decirlo así, pero no siempre se puede equivocar en esas cosas, mejor hacerlo directo, ¿cierto? Y en definitiva, la corriente I0 de t va a ser igual a la suma de todas las contribuciones. Y ustedes pueden ver aquí claramente, perdón, ahora sí lo van a ver claramente, pueden ver que nos va a quedar directamente cada una de las contribuciones sumándose. En este caso, la contribución de la fuente que estaba a 2 radianes por segundo, la contribución de la fuente que estaba a 5 radianes por segundo, y obviamente la contribución de la fuente continua, que nos daba simplemente un ampere. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Ya. Cualquier duda, por favor, me escriben. Yo voy a ver el chat ahora. El chat, ahí está el chat. Hmm. Bueno, entonces, yo creo que por hoy día a lo mejor hasta acá. Obviamente, me disculpo por los inconvenientes técnicos. La verdad es que me cambié de notebook y me olvidé de instalar el driver. Eso es la verdad. Como estaba tan acostumbrado a tenerlo del todo listo. Y claro, sí la tableta es un poquito más complejo. Lo bueno es que como tenía este apunte que lo había creado hace tiempo, la verdad es que fue bien salvador, porque me interesaba ver este tipo de problemas en los cuales se presentaba una fuente de continua, porque es lo que genera más dudas. Y justo quería hacer una guía, así que en realidad lo revisamos de esta forma. Ya, no lo pudimos en este caso resolver paso a paso, pero siento que está bien detallado, y si tuvieran dudas les pido que por favor lo revisen, y de todas maneras en la clase del lunes nosotros vamos a hacer más ejercicios. Lo último que les comento es que las pruebas las voy a publicar las notas de la prueba 1, que les debía, ¿cierto? A más tardar el domingo a las 23:59 horas, ¿ya? Y todos tienen 5 décimos.
adicionales sumadas directamente como compensación, de cierta manera, si que puede compensar el atraso, ¿ya? Yo entiendo que me he pasado bastante el tiempo, me complicó bastante el hecho de que han sido muchos los problemas que tuve que crear, la verdad, como hicimos dos versiones, y yo creé como, si calculo bien, son 6 8 problemas por cada una, entonces como que eso me hizo demorarme más de lo que tenía planificado. Así que, bueno, espero que estén muy bien y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Chao, chao. Vamos a reparar este inconveniente, sí. Así que no se preocupen. Después va a estar todo correcto.